Durante más de 2 años, muchos nos hemos estado preguntando cuándo todo colapsará. Bueno, en los últimos 6 meses se demostró que comenzar a subir las tasas en un 1 y 2% es más que suficiente para aplastar el auge del mercado de valores. Muchas empresas de las que habían duplicado el precio de sus acciones durante la pandemia perdieron cada una de sus ganancias y regresaron a la era precubierta, y el que haya vendido antes de la crisis debe haber obtenido enormes ganancias. Pero la caída del mercado de valores no es un gran problema, ya que la mayoría de las acciones pertenecen a los 10 principales estadounidenses. Sin embargo, cuando los precios inmobiliarios se desplomen es donde todos vamos a sufrir, porque todos tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Por lo que la pregunta que muchos se hacen es si la crisis de la vivienda de 2008 se repetirá, si nos dirigimos a una crisis similar y qué tan grave será el colapso. Responderé a todas estas preguntas. Pero antes de continuar, si te está gustando este video, te pido que dejes tu gran like y te suscribas a este canal activando la campanita de notificaciones. La diferencia que hay sobre la burbuja inmobiliaria de 2008 es que la burbuja fue impulsada por varios factores. Una de estas fueron las regulaciones bancarias flexibles que llevaron a hipotecas sobrevaloradas, los valores respaldados que fueron emitidos por compañías calificadoras, los préstamos basuras o esos préstamos que tuvieron mayor probabilidad de incumplimiento y se combinaron con préstamos y se les otorgaron calificaciones. Pero lo que también hay que tener en cuenta es que no hay dos crisis iguales, ya que cada burbuja o cada crisis tienen factores diferentes. Una vez que hay una crisis, se están tomando las medidas para arreglarla, donde nosotros debemos aprender de las lecciones y hacer todo lo posible para no repetirla, o al menos en el futuro previsible. Por esto es que desde la crisis de 2008 nunca ha sido fácil poder obtener una hipoteca como antes de la crisis de 2008. Después del colapso de 2008, muchos de los constructores de viviendas quebraron debido a que los precios de la vivienda se derrumbaron y la construcción de viviendas ya no era un negocio rentable, y donde solo las empresas más estables sobrevivieron a la crisis ya que el gobierno endureció las regulaciones bancarias. La demanda de viviendas se redujo significativamente. Esto dificultó aún más la venta de viviendas y, sin embargo, mucho ha cambiado desde entonces. Por supuesto, los bancos todavía están regulados, pero obtener una hipoteca no es tan difícil como lo era justo después del colapso. Si observa los datos, más y más desarrolladores que se lanzaron al juego cuando vieron que las tasas hipotecarias estaban en un mínimo histórico y que la demanda de casas es alta en todo momento. Si las tasas son cada vez más altas, esto significa que más altas serán las tasas hipotecarias, lo que significa menor demanda, y al ser así es más difícil que puedas vender tu casa. Por eso es mejor reducir los precios y poder vender ahora, ya que antes de que la Reserva Federal aumentase más las tasas y se dificulte aún más las ventas, porque ya los constructores están reduciendo los precios y retrasando cada vez las construcciones. Hemos visto titulares varias veces en los que la gente paga de más 20, 30 o incluso 50% solo para comprar una determinada propiedad. También estuvimos en este periodo incierto en el que pensamos que el mundo podría terminar con él, y los medios de comunicación gritaban por todas partes que no teníamos idea de cuánto tiempo nos llevaría volver al trabajo. La gente se asustó porque no estaban listos para vender sus casas por temor a quedarse fuera. Si te está gustando, no olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte al canal, así como dejar tu comentario sobre lo que quieras saber. Hoy avanzamos rápidamente hasta 2022, cuando nos enfrentamos a desafíos como un conflicto real en el centro de Europa que está poniendo en peligro el orden mundial actual, y ya los medios de comunicación no se enfocan en los caos de codicia y la gente está regresando a sus estilos de vida anteriores a la codicia y están volviendo a vender sus casas. Muchas personas llegaron a esperar hasta 2 años solo para vender sus casas. Pero, ¿por qué vender ahora cuando los precios de mañana subirán?
La última vez que se vio una crisis similar fue a finales de la década de 1970, porque después de la revolución iraní, cuando los recortes de petróleo enviaron ondas de choque en todo el mundo, elevando mucho más los precios del petróleo en 1971 y en 1980 se dispararon hasta llegar a 13,5%, y después la economía cayó en una recesión. Hay que ser honestos, las cosas actualmente están mucho peor de lo que ya ha pasado mucho antes por múltiples razones, y la primera es que Rusia no es Irán, porque Rusia está mucho más profundizada e integrada a la economía mundial, porque no solo exporta mucho petróleo, también es el mayor proveedor de gas que hay y el mayor exportador de trigo, donde también está invadiendo a un país que también es uno de los mayores exportadores de trigo en el mundo. Y vean que la Reserva Federal elevó la carrera primero a alrededor de 10% y luego a 19% en enero de 1981. Piense por un momento, ¿cuán altas serían las tasas hipotecarias si las tasas de interés fueran de un 19%? Creo que las solicitudes de hipotecas serían tan pocas que estas caerían tanto que los constructores de viviendas empezarían a quebrar nuevamente, como lo hicieron en 2008 o 2009, porque esto significaría que la gente comenzaría a reducir los precios más solo para poder vender, ya que la demanda simplemente desaparecerá. Un tercio de los compradores de viviendas suelen pagar en efectivo y el 65% de los compradores de viviendas financian sus viviendas con una hipoteca, donde el 20% de los compradores que realmente podían pagar estas hipotecas se dieron cuenta de que las hipotecas de $500,000 actualmente valían solo $400,000 y que también incumplieron con sus hipotecas porque no tenía ningún sentido seguir pagando la hipoteca, que es mucho más cara que el precio real de la propia casa. La Reserva Federal seguirá subiendo las tasas para así poder aplastar la demanda. Además de esto, lo más probable es que enfrentemos una recesión, ya que el mundo está en el borde de una catástrofe energética y alimentaria que reducirá aún más la demanda, lo que hará bajar los precios, y si estos precios inmobiliarios bajan un 10 o un 15%, ¿qué harán los propietarios de viviendas que tomaron hipotecas en 2021? ¿Seguirán pagando sus hipotecas sobrevaluadas? Y sin embargo, ¿puede la Reserva Federal permitirse el lujo de recortar las tasas de interés nuevamente? Es que ni siquiera puede llegar a reducir la inflación después de múltiples aumentos de tasas, y no creo que se arriesguen a bajar las tasas en el futuro. Es una recesión que todos tenemos que soportar, porque la Reserva Federal aún sigue diciendo que no estamos viendo ningún signo de recesión, pero hay que tener en cuenta que la Reserva Federal es muy cuidadosa con sus palabras. Así que realmente no confiaría en lo que dice la Reserva Federal, ya que el trabajo de la Reserva Federal es intentar calmar a los inversores y asegurarse de que la recesión no sea tan dolorosa como podría ser. Y es realmente difícil decir con certeza qué va a pasar, pero mirando todos estos datos, ahora con un colapso inmobiliario que es de alguna manera similar a la crisis de 2008, es una posibilidad real si las cosas continúan como están. Antes de irnos, quiero pedirte nuevamente que te suscribas y activa la campanita de notificaciones. Sin más que decir, me despido, pero te deseo el mejor de los éxitos.